Buenas noches con todos, les saluda el profesor Javier Guimet Barrios. En esta oportunidad y de acuerdo al sílabus vamos a tratar el tema de marketing y la publicidad, que pertenece al módulo 3. Bueno, como primer segmento o primer capítulo de este módulo tiene que ver con la publicidad y el marketing, que es definitivamente una de las herramientas más importantes que tiene el marketing. Existen varios tipos de publicidad. Varios tipos de publicidad porque hay varios tipos y diferentes tipos de empresas, instituciones y también grupos objetivos o personas o clientes o usuarios que existen en una población determinada o en un mercado determinado. Es por eso que en este sentido nosotros hemos elegido los tipos de publicidad relacionadas a una empresa, digamos, de servicios en general. Y para empezar diríamos que el primer tipo de publicidad es aquella que estimula la demanda primaria, es decir, la que consiste en que el anunciante trata de crear demanda para una categoría de producto en general. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que, como vimos la clase pasada, no es que las empresas se van a cruzar los brazos y todo el mundo va a venir a comprar o va a venir a atenderse a un determinado lugar. Hay que observar el mercado, hay que crear y generar la demanda para atraer al consumidor. Muchos expertos del marketing y la publicidad nos dicen, por ejemplo, que si por ejemplo alguien tuviera oro para vender, pero si no lo anuncia o si no ha averiguado el lugar digamos, adecuado para vender su producto, nadie se va a enterar y no va a haber una demanda por satisfacer. Es decir, que es importante para crear esta demanda conocer bien el mercado. Digamos que este sería el primer tipo de publicidad, aquella que estimula, genera y crea una demanda en especial. Luego está aquella estimulación de demanda selectiva, como podemos ver acá digamos, en el caso de Chanel. Ustedes saben que esta marca es una marca exclusiva, es una marca que no se puede dar, digamos, en todo caso, a la mayoría de las personas. Por eso que este tipo de publicidad está denominada como una publicidad más bien selectiva. Selectiva porque existe un público determinado, un público objetivo muy reducido. Se puede categorizar por distintos tipos de exigencias, no necesariamente es el precio. Eso tiene que ver más con el estilo de vida del consumidor. Por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, la atención médica, en el caso de salud, algunos de los hospitales de la red de salud podrán atender a un determinado, muy reducido grupo de enfermos, en este caso pacientes, con determinada enfermedad que no es muy común. Esta vendría a ser una estimulación de demanda selectiva para un segmento muy direccionado. Sabemos que, por ejemplo, hay enfermedades muy complicadas. Si no me equivoco, entre el 10 o el 5% de enfermedades son enfermedades poco conocidas. Sin embargo, existen ya varios pacientes, o existiría en una población normal una exigencia determinada hacia estos tratamientos. Esto sería, por ejemplo, una forma de explicar de cómo existe también una demanda selectiva. Luego existe lo que se denomina la publicidad de respuesta directa o promoción. ¿A qué se denomina eso? La promoción tiene que ver con el llamado a la acción o, en otras palabras, el querer vender un determinado servicio de manera rápida e inmediata. Esto generalmente como estrategia se utiliza de manera estacional, por campañas determinadas, por productos determinados, por precios determinados y también por un público objetivo, digamos, previamente estudiado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en una campaña de salud que quiera promocionar la vacunación, por ejemplo, una vacunación
contra, digamos, meningitis o una vacunación con determinada enfermedad, digamos, para adultos mayores, se va a hacer por un determinado tiempo. Se va a promocionar con un servicio, digamos, que en el caso, por ejemplo, hay una vacunación actualmente que es contra la influencia, que se ha detectado varios pacientes, creo que 12 ya personas contagiadas con la gripe porcina. Se está haciendo una campaña de promoción para vacunar gratuitamente en todos los hospitales en esa zona, durante un tiempo determinado y todo totalmente focalizado y localizado. A eso se denomina una publicidad de respuesta directa. En ese caso, se utilizan todas las estrategias, digamos, de medios de comunicación para promover, para promocionar, direccionar. Puede ser a través de volantes, por ejemplo, puede ser a través de los noticieros, puede ser a través de campañas, digamos, en determinado lugar para determinado público. Entonces, en este caso, este tipo de publicidad es muy útil, digamos, para poder conseguir resultados de manera inmediata. No se espera con este tipo de campañas, por ejemplo, construir una imagen a largo plazo, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver más adelante, de lo que significa otro tipo de publicidad. Luego, otro tipo de publicidad es la publicidad empresarial o institucional. La publicidad empresarial o institucional tiene que ver más con, por ejemplo, aquella construcción de marca o de imagen, ¿no?, que toda institución o toda empresa necesita para mantenerse en el mercado de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que, por ejemplo, el seguro social, o en todo caso de salud, va a tener una mayor cobertura, que va a ampliar sus horarios. Se ha traído una tecnología de vanguardia, que se va a abrir un local móvil en determinada ciudad alejada de Lima. Ese tipo de publicidad empresarial o institucional, lo que está haciendo no es tanto dar un servicio inmediato, sino está poniendo sobre aviso, digamos, a todo el público consumidor. ¿Y por qué es importante este tipo de publicidad? Este tipo de publicidad es muy importante porque sí lo que hace es construir una imagen a mediano y largo plazo. Es decir, que eso lo vamos a ver más adelante, cualquier institución, organización, empresa que brinde un servicio, para poderse posicionar bien o posicionar bien en el mercado, tiene que construir una marca. Pero ¿dónde se construye esa marca? ¿Qué cosa es el posicionamiento? Es justamente la recordación de un servicio determinado o de una imagen determinada en la memoria del consumidor. ¿Y cómo se logra esto? Justamente con este tipo de publicidad. Este tipo de publicidad, por ejemplo, en la mayoría de los casos lo que hace es apelar a la credibilidad de la institución. Generalmente, este tipo de publicidad lo que hace es resaltar las fortalezas de la institución. Por ejemplo, una fortaleza puede ser la cobertura, otra fortaleza puede ser el nivel de experiencia en la antigüedad, otra fortaleza puede ser un determinado número de servicios que solamente esta institución brinda. Otra fortaleza podría ser que la capacidad de sus funcionarios o la capacidad profesional es de primera línea. Entonces, lo que se está vendiendo es una imagen institucional. Y esa imagen institucional que se vende es muy importante porque es lo que va a recordar la mayoría de los consumidores al momento de querer tomar una decisión o un determinado servicio por lo cual brinde esta empresa o institución. Es una de las características de este tipo de publicidad es que lo que hace es, porque lo que se va a divulgar no a un mediano plazo, sino no a un digamos corto plazo, sino a un mediano y largo plazo. La publicidad subliminal, como dice su nombre, algo subliminal significa algo oculto,
es una publicidad por la cual muchos de las empresas de alguna otra manera lo difunden sin que el consumidor se dé cuenta. Por eso que dicen que es subliminal, porque en verdad lo que hace es ir directamente al inconsciente de la persona. El aspecto de la publicidad tiene que ver mucho con lo que es la psicología humana. Por eso que los diversos estudiosos, cuando descubrieron que existían determinadas campañas, sobre todo en las propagandas políticas, unos mensajes subliminales, digamos que por unos principios de ética suspendieron o prohibieron este tipo de publicidad. Este tipo de publicidad está prohibida en algunos países, si más no recuerdo, digamos, acá en nuestro país también, porque mucha gente no se da cuenta. Pero es muy difícil de evadir ese tipo de publicidad, porque prácticamente es una publicidad invasiva. Les pongo un ejemplo. Cuando uno va a ver una película determinada en el cine, generalmente los artistas, cuando digamos en el acto, digamos en la actuación, o lo que significa el desempeño de la película, van a aparecer determinadas marcas que van consumiendo los actores. Esas marcas, el artista no lo está ofreciendo o vendiendo de manera abierta, lo está haciendo de manera indirecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos una película sobre deportes, va a aparecer ahí una marca Nike, Adidas, ¿no? Inclusive una bebida gaseosa determinada. Cuando se ven escenarios donde se va a un restaurante, se va a ver determinada marca. Inclusive es tan eficiente este tipo de publicidad, y como apela al inconsciente, uno puede, de acuerdo a los estudios en neurociencia, uno puede reaccionar de manera automática, de manera inconsciente. Por ejemplo, si a uno, digamos, le van dando, digamos, una cantidad determinada de avisos de este sentido, cuando tenga la necesidad de, por ejemplo, beber un tipo de agua o comer determinado alimento, uno, sin darse cuenta, de manera inconsciente, va a preferir determinada marca. Por eso es que seguramente ustedes han escuchado que hay una ley que el Congreso está prohibiendo determinadas publicidad en horarios infantiles, porque justamente digamos, la población más afectadas a este tipo de publicidad son los niños. Y a los niños justamente les van inculcando ese tipo de consumo de manera atractiva, de manera subliminal, y que de una u otra forma se está atropellando la voluntad, digamos, en este caso, de este público consumidor, que es muy delicado, ¿no? Que es, digamos, que no tiene la misma capacidad de, digamos, de decisión o de discernimiento que puede tener un adulto. Por eso que este tipo de publicidad es muy censurada. Por ejemplo, les tendría que decir que este tipo de publicidad se utiliza mucho en las campañas electorales. Las campañas electorales, sobre todo en aquellas campañas donde van ofreciendo, digamos, unos escenarios inconscientemente, por ejemplo, que apelan a aspectos emocionales. Ustedes recordarán, por ejemplo, la campaña electoral que hubo de un candidato donde aparecían escenas de tragedia, que si uno votaba por determinado candidato iba a ocurrir determinado tipo de escenarios. Ese tipo de campañas es manipuladora. Es una forma, digamos, de causar una aversión por determinado escenario creado en la mente, ¿no? Porque la publicidad se desarrolla precisamente en la mente del consumidor, ¿no? Como dicen, la publicidad desarrolla el escenario de la mente, ¿no? Tiene que ver más con el aspecto psicológico. Entonces, ese es uno de los tipos de publicidad. Otro tipo de publicidad es la publicidad retardada o de conocimiento. ¿Qué tipo de publicidad es esta? Es aquella publicidad que es más consciente, que lo que hace es construir una idea de manera más consciente. Es aquella publicidad donde, por ejemplo, se informa mucho sobre determinado producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las AFPs, ¿no? En el caso de las AFPs, cuando hubo un lanzamiento hace algunos años, la publicidad estaba reglamentada, no se podía concebir una publicidad en ese sentido, estaba muy controlada
en el sentido de que no podía ser una publicidad tanto por impulso, sino más bien razonable. ¿Por qué? Porque se tenía que explicar cuáles eran las bondades, y fue todas unas campañas que apelaban justamente a eso, ¿no? Al conocimiento de la ley. Hubieron canales de difusión, digamos, no necesariamente televisivos, radiales o de prensa, sino que otra de las formas digamos, de difusión eran los mismos promotores que difundían la ley. Se daban charlas, se daban conocimientos, se impartía ese tipo de conocimiento. Este tipo de publicidad lo que hace es sembrar para luego cosechar, no es una publicidad, digamos, que espera un resultado inmediato. Y como se pudo apreciar, digamos, de manera consistente, fue que la mayoría de la población, digamos, a la que estaba apta para optar este sistema, lo tomó de buen grado, ¿no? No hubo un rechazo, porque la mayoría de la gente sí entendió que era algo que se tenía que dar, o era algo que era bueno y positivo. Entonces, este tipo de publicidad, por ejemplo, en el caso de una organización de salud, es importante, por ejemplo, utilizar este tipo de estrategias, porque lo que se tendría que dar es, por ejemplo, una educación sobre salud pública, ¿no? El tema de la vacunación, el tema más educativo, no es tanto vender un producto en sí, sino es más que nada apelar al conocimiento y la comprensión de lo que significa una atención preventiva, por ejemplo, ¿no? O el cuidado de los niños, o de los niños menores, o de los ancianos, porque existen poblaciones vulnerables, digamos, más vulnerables que otras. Entonces los tratamientos, en este caso, la publicidad en sí, tendrían que ser diferenciados, ¿no? Entonces, este tipo de publicidad apela más bien al conocimiento. También existió y existe, de alguna otra manera, la denominada propaganda, que muchos autores ni siquiera ya lo mencionan, pero la propaganda, a diferencia de la publicidad, la propaganda lo que trata de divulgar es ideologías, creencias. Por ejemplo, las religiones, ¿no? La propaganda religiosa, por eso no se dice publicidad religiosa, se dice propaganda religiosa, propaganda política, propaganda ideológica, ¿no? Se utilizó mucho en los gobiernos dictatoriales, se usa mucho en esos tipos de gobierno, que están, por eso que los gobiernos apetecen mucho digamos, de manejar los medios de comunicación, porque lo que quieren es, y esto está demostrado que funciona, ¿no? Y el ejemplo más claro y cercano es la Alemania nazi. Los nazis tenían digamos, un área, un ministerio, digamos, unos estrategas. Goebbels fue el ideólogo, digamos, en ese sentido, de difusión de propaganda nazi, que se involucraba hasta los niveles más insospechados de la conducta de los ciudadanos. Por ejemplo, en este caso, la propaganda nazi apelaba a la superioridad racial. O sea, desde niños les enseñaban, ¿no?, a través de esta propaganda, que ellos eran seres superiores a todos los demás. Entonces, inclusive la propaganda era tan fuerte que prácticamente la ideología nazi se convirtió en una religión. Hicieron una especie de rituales, inclusive, ¿no? Habían símbolos, o sea, estaba llena de una liturgia, una ideología simbólica que representaba justamente estas ideas, y se hacía a través de unas campañas de propaganda fuertísimas. Todos los medios de comunicación estaban al servicio de estas ideologías. Prácticamente ahí no existía libertad de prensa, ni libertad de ideas, ¿no? El Estado manejaba estas propagandas. Este tipo de difusión en países donde existe la libertad, digamos, de opción, de diversas ideologías, está casi prohibido, ¿no? No es bien aceptado, no se puede concebir en un Estado democrático y libre, ¿no?, que existe libertad de prensa y de empresa, que puedan venir este tipo de propagandas, ¿no? Pero sí son utilizadas, ¿no?, para, por ejemplo, captar adeptos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la propaganda religiosa,
existen algunos programas de difusión, digamos, que tratan de difundir esas fe o esa idea, ¿no? Pero ese es un tipo de publicidad, entre comillas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que significa la estrategia de medios. Y cuando hablamos de medios, hablamos de todo aquello que se ha utilizado para difundir ideas, para difundir la publicidad, ¿no? Desde el internet hasta la televisión, la radio, los periódicos. Ustedes saben que estamos viviendo un mundo globalizado, lo habíamos dicho en las anteriores clases, donde prácticamente vivimos interconectados de manera permanente. Entonces, esto ha traído muchos avances y de alguna forma ha traído una serie de, digamos, de ventajas con relación al conocimiento, pero también hay una serie de información que diariamente nosotros estamos percibiendo de manera constante. Y diríamos que ni siquiera podríamos prácticamente evitar ese tipo de información que es muy invasiva, que es un tipo de información que uno casi no elige, ¿no? Por ejemplo, cuando uno prende el televisor, hay un bombardeo de publicidad que inclusive los reglamentos establecen determinada cantidad de tiempo por hora que debería existir. Sin embargo, en nuestro país casi no se cumple, ¿no? El límite de publicidad que debería existir por hora, de acuerdo a la ley de radio y televisión, es 12 minutos por hora, por cada corte, ¿no? Esos 12 minutos deberían dividirse en toda una hora, ¿no? Sin embargo, no ocurre eso. Prácticamente en nuestro país sobrepasa los 20 minutos, ¿no? Entonces, si ustedes analizan los comerciales de televisión, son invasivos, ¿no? Uno no puede prácticamente evitar. Lo único que nos queda es cambiar de señal, ¿no? O simplemente no verlos, ¿no? Pero la estrategia de medios forma parte, digamos, de la estrategia más importante en cuanto a los objetivos planteados por un plan de marketing, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, no es algo tan sencillo que uno dice ya, yo voy a salir por determinado lugar, yo voy a escoger este canal, este programa. No es así. Realmente lo que se tiene que hacer es un diseño especial, lo que se denomina un plan de marketing o una estrategia de medios, ¿no? Esto está secundado, mejor dicho, está respaldado por estudios de sintonía, ¿no? Entonces, cualquier difusión que se haga, como por ejemplo, si Salud quiere realizar una determinada campaña, tiene que escoger los medios más adecuados para esa difusión. Con la modernidad y con la diversidad de preferencias que existe ahora en el mercado, de cuanto al consumo, está bien categorizado de acuerdo a edades, niveles socioeconómicos, niveles inclusive geográficos, o sea, poblacional, dónde se debe utilizar, en qué medios se deben utilizar para que la campaña sea eficiente. Y para ello se recurre a determinadas variables, ¿no? Una de las variables son los estudios de sintonía. Los estudios de sintonía te va a permitir saber cuánta gente, en este caso, te oye o te escucha, ¿no? Si fuera radio, obviamente te escucha, o te lee, si fuera en el caso de diarios, o que se denomina lectoría, y qué nivel socioeconómico, y ha llegado a un nivel de sofisticación muy grande, en donde estas empresas analizan los niveles socioeconómicos y de preferencias y de estilos de vida, ¿no? Entonces, estos estudios son muy útiles porque lo que permiten es optimizar tus recursos y saber escoger dónde debes invertir y dónde no debes invertir. Porque lo que sí es cierto, uno no puede hacer una campaña simplemente divulgándole a todos los segmentos por igual. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país diverso, multicultural, ¿no? Con distintos tipos de costumbres y distintos tipos de realidades. Somos muy diversos, ¿no?
si nosotros quisiéramos hacer una campaña digamos, de prevención, tendríamos que hacerlo para la población de la selva, para la población de la sierra, por ejemplo los quechua hablantes, tendríamos que hacer, ¿no? En la costa, ¿no? Supongamos que nosotros queremos hacer para la gente que trabaja en el campo, tendríamos que hacerlo en un determinado horario, ¿no? No puede ser en cualquier horario, tendríamos que ajustarnos al estilo de vida y a las preferencias del público que tú quieres llegar, ¿no? Es fundamental, y ahora lo que existe son herramientas que te permiten justamente analizar con más precisión y optimizar tus recursos para poder hacer de tu campaña una campaña eficiente. Entonces se utilizan estos estudios de sintonía, ¿no? Que se mide el alcance, que el alcance es cuánta gente tú llegas con un mensaje, a cuánta gente llegas en ese momento, ¿no? El rating, que tiene que ver con, de acuerdo a un número determinado de encuestadores, se les pregunta, generalmente se hace una encuesta basada en estudios estadísticos, ¿no? En un determinado universo ya está establecido, ¿no? Se les pregunta sobre las preferencias de determinados programas, las preferencias de determinados horarios, ¿no? Ya existen estudios de sintonía. El costo por 1000 significa de que el costo por 1000, por cada 1000 personas que te escuchan, cuánto te cuesta de acuerdo a la tarifa que te dan, que te venden los medios, ¿no? Si la tarifa cuesta menos por más y te escuchan más personas, esa es una buena referencia para saber que tú estás pagando tu dinero, ¿no? Bien pagado, digamos, ¿no? Porque puede ser de que existan programas muy buenos, que a tu criterio pueden ser muy buenos, pero si cuando tú haces ese análisis del costo por 1000, resulta que no lo ve mucha gente, no lo escucha mucha gente, no lo lee mucha gente, en realidad tú tendrías, bajo esta premisa, darte cuenta de que lo que estás haciendo no es gastando, digamos, de manera adecuada tus recursos, salvo que sea algo muy especializado y tú quieras llegar a un público muy especializado, como puede ser, por ejemplo, un grupo de médicos especializados, ¿no? Entonces en ese caso sí valdría la pena la inversión, ¿no? Y luego también se mide el impacto, ¿no? El impacto es, digamos, la percepción, el nivel de percepción conseguido para una campaña determinada. Eso también se mide, ¿no? Las encuestadoras miden eso, si es que, por ejemplo, uno recuerda determinado comercial, determinada propaganda, publicidad, cuál es la primera publicidad que se le viene a la mente cuando uno menciona determinado servicio. Eso se denomina recordación, pero también impacto. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta campaña, ¿no? ¿Y en dónde se utilizan? Como les decía, es en los medios como la televisión, la radio, la prensa. Ahora hay muchas novedades, ¿no? Por ejemplo, la web es una de las mejores opciones también para la difusión de contenidos, porque existe en el Perú una gran, digamos, consumo de lo que significan las páginas web, ¿no? Y todo lo que son las redes sociales a través del internet. La página web ahora se ha convertido prácticamente en un boletín virtual, ¿no? Donde se puede llenar mayor información, ¿no? Y se llega directamente de manera personalizada al consumidor que uno quiere. Inclusive existen formas de diversificar esos mensajes para determinado público, ¿no? Y también lo que se llama ahora los paneles. Los paneles han prácticamente alcanzado los niveles de difusión casi a nivel de los diarios. Los paneles en una ciudad donde cada vez hay mayores automóviles, por ejemplo, ¿no? Ha crecido de manera increíble, ¿no? La gente, las empresas ahora prefieren mucho más anunciar en paneles que, por ejemplo, en un aviso periódico, porque los paneles están las 24 horas del día y las 365 días del año expuestos. En cambio, en un diario solamente uno tiene un día, ¿no? Y a un determinado grupo de lectores, ¿no? La televisión igual, uno no está de manera permanente viendo
toda la publicidad que ocurre durante todo el día, porque uno entra y sale, no está consumiendo televisión, un promedio de consumo de 3 horas. Igual la radio tú entras y sales, o sea, no es algo que de manera permanente. Sin embargo, los paneles siempre van a estar ahí y van a tener un impacto muy grande. Y comparativamente hablando de precios, ¿no?, por la ubicación donde pueda estar el panel, los paneles representan una excelente opción. En el caso por ejemplo, de las inmobiliarias, ellos utilizan mucho los paneles, porque definitivamente ubican digamos, el tema geográfico, para ellos es importante, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, en la carretera al sur, uno ve la cantidad de paneles que existen, ¿no? Y no decir de la avenida La Marina, donde están inclusive los paneles iluminados, ¿no?, que es algo que yo diría, en pocas ciudades, sobre todo en la región, existe tanta cantidad de paneles a través